Hola, soy Frederick, y si estás aquí es porque algo en ti quiere cambiar. 7 de cada 10 personas en Europa viven de nómina a nómina. 7 de cada 10. Eso significa que si miras a tu alrededor, la mayoría de la gente está estresada por dinero. La mayoría está asustada. ¿Quizás eres tú? Si es así, quiero que sepas algo. Esto puede cambiar. Hoy. Y no necesitas ganar más dinero. No necesitas un milagro. Solo necesitas entender cómo funciona el dinero. Y eso es exactamente lo que voy a compartirte en estos 30 minutos. Así que quédate conmigo. La verdad que nadie te dice. Escúchame bien, porque esto es importante. O tú tienes un plan para tu dinero, o alguien más tiene un plan para tu dinero. Piénsalo, realmente piénsalo. Los bancos tienen un plan. Las empresas de tarjetas de crédito tienen un plan. Netflix tiene un plan. Spotify tiene un plan. Cada aplicación en tu teléfono tiene un plan para sacarte dinero cada mes. Para siempre. Y mientras tanto, tú no tienes plan. Tu dinero entra y sale. Entra por la mañana, se va por la noche. Y al final del mes no tienes nada. Eso es lo que quiero cambiar hoy. Voy a decirte algo que suena imposible. Si inviertes solo 27 euros al día durante 40 años, tendrás más de 4 millones de euros. 4 millones. Por 27 euros al día. Pero Frederick, yo no tengo 27 euros al día para invertir. Apenas tengo para comer. Lo entiendo, pero escúchame. ¿Cuánto gastas en cosas que no necesitas? ¿Un café de 5 euros? ¿Comida a domicilio de 15 euros? ¿Suscripciones que olvidaste que tienes? Te garantizo que estás gastando 27 euros en cosas inútiles. La pregunta es, ¿quieres seguir gastando esos 27 euros en cosas que desaparecen? ¿O quieres invertirlos en tu futuro? Porque aquí está la magia del dinero. Si inviertes 27 euros hoy, en 40 años será 4 millones. Pero si los gastas, en 40 años tendrás nada. ¿Cómo empezar? Cuando vives de nómina a nómina. Pero Frederick, yo vivo de nómina a nómina. ¿Cómo voy a ahorrar? Esta es la parte importante. No es sobre ahorrar más, es sobre automatizar. Sobre hacer que el dinero se ahorre sin que tengas que pensarlo. Aquí está el sistema. Paso 1. Paga a ti primero. Automáticamente. Cuando recibas tu salario, lo primero que pasa es que se envía dinero a tu cuenta de inversión. Automáticamente, sin que tengas que hacer nada. ¿Cuánto dinero? Empieza con el 1% de tu salario. Solo el 1%. Eso es menos de lo que gastas en un café al mes. ¿Cómo sabes que funciona? Porque en el primer mes no lo notarás. En el segundo mes seguirás sin notarlo. En el tercer mes habrás olvidado que el dinero se está yendo, pero tu futuro estará más rico. Paso 2. Aumenta 1% cada mes. Enero, 1%. Febrero, 2%. Marzo, 3%. Así hasta que llegues al 12%. ¿Sabes qué pasa? Que tu cerebro se adapta a cada cambio. No duele, solo sucede. Paso 3. Invierte en algo simple. No compres acciones individuales. No busques la mejor inversión. Eso es para expertos. Tú invierte en fondos indexados. Un fondo que tiene miles de empresas. Así si una empresa cae, las otras la sostienen. Buscas en Google fondo indexado en tu país, abres una cuenta online y haces clic. Eso es todo. El problema con las tarjetas de crédito. Ahora vamos a hablar de lo que te mantiene pobre, las tarjetas de crédito. Si tienes deuda en tarjetas, esto te va a interesar. Primero, no saques más tarjetas de crédito. Nunca. Ni aunque te ofrezcan 10% de descuento. Es una trampa. Empieza en 0%, termina en 30%. Segundo, tienes que salir de la deuda. Y hay un sistema para hacerlo. Se llama DULP. Deuda más pequeña primero. Aquí está. 1. Escribe todas tus tarjetas en un papel, con el dinero que debes en cada una. 2. Empieza por la tarjeta con menos deuda. No importa el interés, solo la cantidad que debes. ¿Por qué? Porque quieres ganar. Quieres ver cómo pagas una tarjeta completa. Eso es motivación. Eso es victoria. 3. Paga mínimo en las otras, máximo en esta. 4. Cuando termines esta, vas a la siguiente. ¿Cuánto tiempo? Depende,
Pero la gente que hace esto sale de deuda. Punto. 5. Automatiza los pagos mínimos. Así nunca olvidas un pago. Los pagos tardíos son multas de 30 euros y tasas que suben. Lo más importante, deja de usar las tarjetas de crédito mientras las pagas. Usa solo dinero en efectivo o débito. Así no haces más deuda mientras intentas salir de la deuda. El dinero de emergencia que nadie tiene. Aquí viene lo que casi nadie hace, pero es crucial. Necesitas 3 cuentas. Cuenta 1. Retiro, para tu futuro. Aquí va el 12% de tu salario. No toques esto. Está automático. Crece durante 40 años. Cuando tengas 65, tienes millones. Cuenta 2. Emergencias, para lo inesperado. Aquí va el 3 a 5% de tu salario. Solo para emergencias. No para vacaciones. No para ropa. Emergencias. ¿Por qué? Porque la vida sucede. El coche se rompe, pierdes el trabajo, alguien se enferma. Si no tienes dinero ahorrado, entonces usas tarjeta de crédito. Y vuelves a empezar con deuda. Con dinero de emergencias tienes tranquilidad. Tienes opciones. Tienes poder. Cuenta 3. Sueños, para lo que quieres. Aquí va lo que quieras. ¿Quieres ir a vacaciones? Guarda aquí. ¿Quieres cambiar de trabajo? Guarda aquí. ¿Quieres comprar algo bonito? Guarda aquí. El dinero de sueños es el que te da razones para ahorrar. Es lo que hace que sea divertido. La magia de empezar pequeño. Alguien está pensando, Frederick, yo no puedo ahorrar el 12%. Estoy en crisis, estoy al borde del colapso. Perfecto, escúchame. Empieza con 1 euro. No, en serio, 1 euro. Al mes siguiente, 2 euros. Luego 3. Así hasta 10, 15, 20. ¿Sabes qué pasa? Que después de 100 días ahorras 5 euros diarios. Son 500 euros. Eso es dinero de emergencia. Eso es libertad. Y luego sigue subiendo. El punto no es que empieces perfecto. El punto es que empieces. Lo que nadie te dice sobre los 50. Pero Frederick, ya tengo 50 años. Es demasiado tarde. No, no lo es. Te voy a contar algo. Una mujer de 50 años en mi seminario dijo, es demasiado tarde para mí. Yo pregunté, ¿tú y tu marido pueden ahorrar 50 euros más al mes? Sí, claro. Entonces invierte eso en un fondo indexado durante 15 años. ¿Cuánto tendrás? No sé. Tendrás 500.000 euros. ¿De verdad? De verdad. Así que la pregunta ¿es mejor tener 500.000 euros o tener nada? Obviamente 500.000 es mejor que nada. Así empezó ella, con 50 años, y cambió su vida. La verdad sobre la vivienda. Muchas personas me dicen, nunca voy a poder comprar casa, es imposible. Aquí está la verdad brutal. La vivienda es lo que crea riqueza generacional en Europa. Las familias que tienen casa tienen patrimonio. Las familias que alquilan no tienen nada. Pero escúchame bien, tu primera casa no es tu casa de sueños. Tu primera casa es pequeña. Es barata. No está en el barrio que quieres. No es tan bonita como preferirías. Pero es tuya. ¿Cómo consigues el dinero para el primer pago? Hay maneras. Opción 1. Familia. El 40% de los compradores reciben ayuda de la familia. Si tu familia puede ayudarte, genial. Opción 2. Ahorro disciplinado. Vives con tus padres o con roommates 2 a 3 años. Ahorras todo. Luego compras. Opción 3. En otro lugar. Si el precio de tu ciudad es imposible, miras pueblos cercanos. 20 minutos fuera. El precio baja 50%. Lo importante, empiezas. No esperes a la casa perfecta. Espera a la casa posible. Lo que cambia cuando tienes un plan. Quiero que entiendas esto profundamente. Cuando vives sin plan, estás estresado todo el tiempo. El dinero viene, se va. Los biles llegan, los pagas. Fin del ciclo. Pero cuando tienes un plan, primer mes, notas que el dinero se ahorra. Pequeña victoria. Tercer mes. Te has olvidado del dinero que se ahorra, pero tu cuenta de inversiones está creciendo. Eso se siente bien. Mes sexto. De repente tienes 1.000 euros ahorrados. Eso es libertad. Eso es poder. Eso es tranquilidad. Año 1. Tienes 12.000 euros. Suficiente para un coche usado. O para mudarte.
o para dejar un trabajo que odias. Año 5. Tienes 60.000 euros. Eso es un depósito para una casa. Año 10. Tienes 120.000 euros. Eso es una vida diferente. ¿Ves? No es magia, es matemática, es consistencia, es un plan automático. El dinero no es complicado. La gente piensa que el dinero es complicado, que necesitas ser un genio para invertir. Mentira. El dinero es simple. Es solo gana dinero, guarda dinero, invierte dinero, el dinero crece. Eso es. Gana más, ¿vale? Pero no gastes todo. Guarda algo. Invierte en un fondo. Déjalo crecer 30 a 40 años. Eso es lo que hacen los ricos. No tienen secretos. Simplemente hacen esto todos los días. Tu decisión ahora mismo. Estamos casi al final de estos 30 minutos. Y quiero que entiendas esto. Todo lo que hemos hablado es gratis. Es información libre. Todos pueden acceder a esto. Pero hay una cosa que no es gratis. Tu decisión. Tú puedes decidir hoy. Opción A. Terminas de ver esto, cierras el video y vuelves a tu vida igual. De nómina a nómina. Estresado, sin plan, hasta los 65 años. Opción B. Hoy abres una cuenta de inversión. Hoy configuras un ahorro automático de 1 euro. Hoy empiezas. ¿Cuál es la diferencia? En 40 años, la opción A tiene 0 euros de jubilación extra. La opción B tienes 4 millones. 4 millones. Así que la pregunta es, ¿cuál eliges? Las acciones que necesitas hacer hoy, no mañana. Hoy. Acción 1. Abre una cuenta de inversión. Google Fondo Indexado, tu país. Eliges uno. Vanguard, Fidelity, BBVA, lo que sea. Abres una cuenta. Toma 10 minutos. Acción 2. Configura un ahorro automático. Dices, cada mes saca 1% de mi salario automáticamente. Configurado. Listo. Acción 3. Busca dónde estás gastando dinero. Mira tus gastos del mes pasado. Busca las suscripciones que olvidas, el café diario, la comida a domicilio. Esos son tus 27 euros. Acción 4. Comparte esto con alguien. Si esto te ayudó, comparte con un amigo, con tu familia, con tu pareja. Porque cuando todos tienes un plan, todos prosperamos. Mi promesa para ti. Escúchame bien. Si haces lo que acabo de decirte, en 40 años serás rico. No millonario de Maldivas rico, pero sí puedo elegir cómo vivir rico. Eso es lo que importa. Porque dinero no es sobre yates, es sobre libertad, es sobre opciones, es sobre no tener que aceptar un trabajo que odias porque necesitas comer. Dinero es poder, y hoy tú tomas ese poder. Una última cosa. Antes de que te vayas, necesito que me hagas un favor. Suscríbete a este canal. Publico videos como este cada semana. 30 minutos, sin filtros, sin publicidad. Solo la verdad sobre dinero, sobre vida, sobre cómo ser libre. Si eres la clase de persona que quiere mejorar su vida, quiere entender dinero, quiere tener opciones, entonces este es tu lugar. Suscribirse es gratis, pero significa que no te perderás ningún video. Significa que cuando subo un video que puede cambiar tu vida, tú lo ves. Así que por favor, suscríbete. Y comparte esto con alguien que lo necesita, porque alguien en tu vida está estresado por dinero. Alguien en tu vida está viviendo de nómina a nómina. Alguien en tu vida necesita esto. De 30 segundos. Si tienes prisa, aquí está todo en 30 segundos. Abre una cuenta de inversión. Configura un ahorro automático de 1%. Sube 1% cada mes hasta llegar a 12%. Invierte en fondos indexados. Déjalo crecer 40 años. Eres rico. Eso es, no es complicado, solo es consistencia. Quiero terminar con esto. No importa de dónde vienes. No importa cuánto dinero tengas ahora. No importa si vives en un piso compartido o en un ático. Lo que importa es que hoy, ahora mismo, tomas una decisión. Decides que tu vida va a ser diferente. Decides que no vas a vivir de nómina a nómina. Decides que vas a tener un plan para tu dinero. Y mañana haces una acción pequeña. Solo una. Abres una cuenta. Configuras un ahorro de 1 euro. Y luego otro día haces otra acción.
Y otro día, otra. Y después de 30 días, ya no es una decisión, es un hábito, es tu vida normal. Y en 40 años, eres libre. Eso es lo que quiero para ti. Gracias por estos 30 minutos. Te amo. Suscríbete